A Media Lumbre reúne una serie de trabajos que recuperan las artesanías tradicionales, los oficios, los saberes y todo aquello que habitualmente ha sido considerado como artes menores desde los lenguajes artísticos contemporáneos. El título remite a la idea de filandón, que los filandones eran esas reuniones nocturnas en torno al yar o en torno al fuego en algunos lugares del norte de España, donde la gente se reunía para realizar labores manuales mientras se contaban historias. Me gusta esa idea de pensar el relato en conexión con la parte manual y con la importancia también de preservar esas correas de transmisión desde la idea de filandón y de pensar la exposición también como una suerte de filandón contemporáneo. A lo largo de la exposición se puede ver cómo intersectan el paisaje doméstico con el paisaje natural. Además, todas las artistas y los artistas trabajan reivindicando la labor de los artesanos, de las comunidades, la idea de hacer en comunidad también, desde una manera como muy genuina, mucho más allá de cualquier sentido romantizado o de cualquier idea de la moda en torno a las artesanías, sino que realmente en todos los casos llevan muchísimo tiempo trabajando, recuperando estas técnicas, donde la materia habla del territorio, habla de esa conexión de cuerpos con territorios y también de cómo la preservación de esos saberes y la pérdida de biodiversidad operan como vasos comunicantes. Si realmente todos estos saberes asociados a esas materialidades y a esos conocimientos se pierden, repercute directamente en la pérdida de los territorios o tiene un impacto directo, digamos, sobre la pérdida de biodiversidad en la mayoría de los casos. Se trata en realidad de un proyecto que engloba 4 exposiciones, más bien no es que sea la misma exposición enlatada que viaja a 4 lugares diferentes, sino un proyecto muchísimo más orgánico, mucho más situado, que adopta diferentes formas en cada uno de los territorios. Surge en el IBAM, un museo urbano, para aterrizar aquí en Mallorca, donde se expande, es de las 4 sedes, de hecho, donde se desarrolla de manera más extensa, se han ampliado muchísimo las obras, forma parte además de la Bienal B rural, y entonces aquí además adopta la parte urbana y la parte rural, ¿no? Y pues habla también de la importancia de desarrollar redes, ¿no? De trabajar desde pues, otras maneras de entender el conocimiento, de desjerarquizar también conocimientos, ¿no? Precisamente romper con ese binomio o esa jerarquía entre el conocimiento académico y esas otras epistemologías que generalmente han sido denostadas, ¿no? Asociadas pues, con las ruralidades, ¿no? O con las comunidades indígenas o con pues, esa otra suerte de otredades que generalmente pues eso, se han considerado en un segundo plano, y busca precisamente reivindicar cómo todos esos conocimientos son fundamentales para desarrollar una hoja de ruta más sostenible, para pensar en otros futuros más habitables, ¿no? O en cuáles son los mundos que queremos habitar. La selección de artistas buscaba, por un lado, esa conexión realmente genuina con los oficios, con las artesanías y con un modo muy real de trabajar, tanto reivindicando esas colaboraciones con la artesanía y mucho más allá de cualquier moda, como conectar con los propios territorios donde se desarrolla la exposición. Es decir, por un lado me parecía fundamental que la sostenibilidad sea realmente un eje fundamental a la hora de trabajar, a la hora de producir las propias obras, eh, pero también que tuviesen una conexión directa con todos los territorios donde se va a ir desarrollando la exposición. Entonces, por eso en cada una de las sedes hay más artistas que forman parte de ese territorio, pero no solo eso, me interesaba también que hubiese artistas
que han trabajado materialidades o formas de hacer u oficios relacionadas o asociadas a este territorio o también a toda la parte o el litoral mediterráneo, que me interesa pues, especialmente. Respecto a los materiales, pues obviamente era fundamental la cerámica, la porcelana, esos materiales que históricamente ya asociarías con la tierra, pero también otros que tienen que ver con fibras vegetales como por ejemplo el esparto o por ejemplo el palmito, que directamente nos hablan de esa conexión directa con la pérdida de biodiversidad. Es decir, tanto el esparto como el palmito, por ejemplo, son materiales fundamentales para combatir la crisis climática debido a la introducción de materiales como plásticos o cualquier tipo de objetos de un solo uso, especialmente a partir de los años 60, el declive en estas industrias pues fue evidente y eso repercute directamente, ¿no? en los territorios. Todas estas artistas trabajan en recuperar todos esos materiales y al final creo que tiene que ver también con una responsabilidad, tanto desde el lado artístico como desde el lado institucional. ¿Cuál es el papel que deberíamos tener a la hora de preservar todos estos saberes tradicionales y sobre todo desde el lado institucional o en mi caso como directora también del museo en repensar la noción de patrimonio? Me interesa mucho considerar cómo patrimonio material y patrimonio inmaterial son un mismo patrimonio a la hora de la verdad y cómo en realidad todas estas formas patrimoniales están ahí y perviven gracias a que se fortalecen esas correas de transmisión y gracias a que toda esa parte que consideramos patrimonio inmaterial ha hecho que esos saberes continúen estando ahí y generación tras generación continúen. Si no hacemos algo y si no entendemos que pues, toda esa cultura material es esencial y que también se ha de abordar desde lo contemporáneo, lo vamos a perder. Y si lo perdemos, de nuevo, eso va a repercutir directamente en cualquier tipo de hoja de ruta sostenible que queramos esbozar a la hora de pensar un futuro más habitable.